Después de la caída trágica de Saúl en el monte Gilboa, la historia no se detiene. Apenas comienza una nueva etapa. El libro segundo de Samuel narra el ascenso, consolidación y crisis del reinado de David. Si primero Samuel mostró la transición hacia la monarquía, segundo de Samuel revela lo que sucede cuando el hombre conforme al corazón de Dios finalmente recibe la corona y también cuando ese corazón es probado por el poder. La narración inicia con luto. David no celebra la muerte de Saúl, aun cuando había sido perseguido por él durante años. En lugar de alegría política, entona un cántico fúnebre por Saúl y Jonatán. Esta reacción revela nuevamente su carácter. No se apresura a aprovechar la caída de su enemigo. Honra la memoria del rey y del amigo. Desde el principio, el texto subraya que el liderazgo de David no nace de ambición desmedida, sino de reverencia y paciencia. David es ungido rey primero sobre Judá, en Hebrón. Sin embargo, el reino no se unifica inmediatamente. Isboset, hijo de Saúl, es proclamado rey sobre las demás tribus. Se produce un período de tensión y guerra civil. Gradualmente la casa de David se fortalece mientras la casa de Saúl se debilita. Finalmente, tras la muerte de Isboset, todas las tribus reconocen a David como rey sobre Israel. La unificación nacional marca un momento decisivo. Uno de los primeros movimientos estratégicos de David es conquistar Jerusalén, ciudad jebusea que no pertenecía plenamente a ninguna tribu. Al establecerla como capital política, crea un centro neutral y estratégico. Jerusalén se convierte en la ciudad de David, núcleo espiritual y administrativo del reino. Más adelante, trae el Arca del Pacto a la ciudad, gesto que simboliza que la vida nacional debe girar alrededor de la presencia de Dios. El traslado del arca no está exento de lecciones. El intento inicial, realizado sin seguir las instrucciones divinas, termina en tragedia cuando Usa toca el arca y muere. El episodio recalca que la adoración sincera no sustituye la obediencia precisa. Cuando finalmente el arca entra en Jerusalén con orden y reverencia, David danza delante del Señor con alegría. No actúa como monarca distante, sino como adorador apasionado. Sin embargo, incluso ese acto provoca crítica desde su propia casa, mostrando que el liderazgo espiritual a menudo enfrenta incomprensión. Uno de los momentos teológicos más significativos del libro ocurre cuando David expresa su deseo de construir un templo para Dios. El profeta Natán inicialmente aprueba la idea, pero luego recibe revelación divina. No será David quien edifique casa al Señor. Será su descendiente. En lugar de permitir que David construya casa para Dios, Dios promete construir casa para David. Este pacto davídico establece que su linaje será afirmado y que su trono será establecido para siempre. Aquí se abre una dimensión mesiánica que trascenderá generaciones. La promesa no se limita a un reino temporal, apunta hacia un reinado eterno. Militarmente, el reino experimenta expansión y estabilidad. David derrota a filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos circundantes. Israel alcanza una posición de fuerza regional. Administrativamente organiza oficiales y consolida estructura de gobierno. Externamente parece la etapa dorada de la monarquía. Pero el libro no es una crónica idealizada. En el punto más alto del poder emerge el momento más oscuro del rey. Mientras el ejército combate, David permanece en Jerusalén. Desde su azotea ve a Betsabé, esposa de Urías. El deseo se convierte en acción. La acción en pecado y el pecado en encubrimiento. David ordena traerla, se acuesta con ella, y cuando ella queda embarazada, intenta manipular la situación. Al no lograrlo, organiza indirectamente la muerte de Urías en el campo de batalla. El texto no suaviza la gravedad del acto. El hombre conforme al corazón de Dios ha cometido adulterio y asesinato. Entonces interviene Natán con una parábola que desnuda la conciencia del rey. David reconoce su pecado, su arrepentimiento es genuino, pero las consecuencias no desaparecen. El hijo nacido de esa unión muere. La espada no se apartará de su casa. A partir de ese punto, el relato adquiere un tono más trágico.
la desintegración familiar comienza a manifestarse. Amnón, hijo de David, viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, toma venganza asesinando a Amnón. Más tarde, Absalón conspira contra su propio padre, roba el corazón del pueblo y se proclama rey. David huye de Jerusalén descalzo y llorando, reviviendo de alguna manera el dolor de los años de persecución bajo Saúl, pero ahora provocado por su propio hijo. La rebelión de Absalón culmina en batalla. Aunque David pide que se trate al joven con consideración, Absalón muere colgado de un árbol y atravesado por lanzas. El lamento de David es uno de los momentos más conmovedores del Antiguo Testamento. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? El rey victorioso en guerra se muestra derrotado por el dolor paternal. El libro concluye con diversos episodios que revelan tanto la fortaleza como las fragilidades del reinado. Hay hambre en la tierra, conflictos internos y censos imprudentes. En uno de sus últimos actos, David ordena un censo militar movido por orgullo o inseguridad. La consecuencia es una plaga devastadora. Sin embargo, en el lugar donde el ángel se detiene, David levanta un altar en la era de Araúna. Ese sitio se convertirá más tarde en el lugar del templo. Teológicamente, Segundo de Samuel presenta una verdad compleja. Dios cumple sus promesas incluso cuando sus siervos fallan. El pacto davídico permanece firme, pero la experiencia personal del rey está marcada por disciplina. La gracia no elimina la responsabilidad. El libro también subraya el peso del liderazgo. Las decisiones privadas del rey tienen repercusiones públicas. El pecado no queda aislado en el palacio. Afecta a la nación y a la familia. Sin embargo, el arrepentimiento auténtico abre espacio para restauración, aunque no siempre para reversión de consecuencias. Si primer libro de Samuel mostró el contraste entre un rey según la apariencia y uno según el corazón, segundo libro de Samuel revela que incluso el corazón más sensible puede desviarse cuando descuida la vigilancia espiritual. La historia de David es tanto inspiradora como advertencia. Al cerrar el libro, Israel está consolidado como reino fuerte, Jerusalén establecida como capital y el pacto davídico asegurado. Pero también queda claro que la esperanza última no puede descansar en un rey humano imperfecto. La promesa de un trono eterno sugiere que vendrá un descendiente mayor que David, cuyo reinado no será marcado por pecado ni inestabilidad. Así, Segundo de Samuel no solo narra el apogeo y las crisis de un monarca, revela la tensión entre promesa divina y fragilidad humana. Muestra que el poder sin obediencia conduce a dolor, que el arrepentimiento no borra consecuencias y que la fidelidad de Dios permanece incluso cuando sus siervos tropiezan. El trono de David se establece, pero el anhelo por un rey perfecto comienza a crecer en el corazón de la historia.